Hola a todos, hoy me he traído, como podéis ver, pa' aquí para el monte al fresco a la patrulla canina y a la patrulla caprina, que ya esto es imposible. Voy a ver si soy capaz de hablar sin que me muerda la camiseta o el pelo, que es una mala costumbre que ha cogido este chivo. El caso es que es probable que por lo que os voy a contar hoy me gane un montón de críticas, me van a decir de todo, pero sinceramente me importa tres narices porque de vez en cuando, sobre todo cuando escuchas, bueno, idioteces, y perdona que me ponga así, pero es que esto es, o sea, una barbaridad. Y yo creo que es un síntoma de la decadencia social que estamos viviendo en este país y en esta época, no solamente en España, sino yo creo que así en nuestro entorno, por decirlo de alguna manera, que es la minoría de la gente, eso te lo tengo que decir. Es decir, voy a hablar de un tipo de hombre muy concreto, y es que, no os sintáis por favor ofendidos el resto de los hombres, pero voy a hablar de un tipo de hombre muy concreto que la verdad es que toca las narices y de vez en cuando viene bien cerrar un poco las bocazas, mejor dicho, porque me parece alucinante que pueda haber este tipo de comentarios hoy en día, la verdad. El caso es que yo diría que incluso años, recibiendo un tipo de comentario que el 90% son de hombres que se burlan de mí y me critican, y me imagino que con otras mujeres harán lo mismo, porque yo no desempeño el trabajo físico al mismo nivel que un hombre. Y la última vez que me pasó fue el otro día, cuando estaba con mi padre limpiando la charca. ¿Os acordáis? Esa que tenía un montón de lodo. Y el caso es que, claro, yo estuve despejando el camino y había una saucera, o zaucera como decimos aquí, que tenía unas ramas enormes. Entonces yo con el serrucho pues no lo podía cortar, tampoco tenía el serrucho manual, no tenía herramienta a mano. Y yo no uso motosierra porque me da mucho miedo y porque las motosierras de mi padre son, bueno, pues bastante grandes y pesan bastante. Entonces yo ni tengo manejo ni tengo experiencia, y mi padre sí, porque lleva toda la vida trabajando con herramientas, trabajando en el campo, y además se dedicó muchos años a la madera. Entonces mi padre utiliza una motosierra como el que utiliza un tenedor, ¿entendéis? Entonces le llamé para que me ayudara a cortar unas ramas. Bueno, pues ya tuvieron que saltar varios, porque sí que les veo los nombres y no son las mismas personas, y el 90% de estos tipos de comentarios son hombres que se ríen de mí o pretenden reírse de mí de alguna manera, o burlarse o menospreciarme de alguna manera, que evidentemente a mí me da absolutamente igual, pero me parece importante recalcarlo porque es un síntoma de la decadencia social y de la decadencia también de los hombres, de una parte de los hombres, del sexo masculino. Ya saltaron criticando que qué vergüenza, que siempre tiene que hacer mi padre los trabajos más duros, que por qué no cogía yo la motosierra, que yo no trabajo al mismo nivel que mi padre, que qué vergüenza, que vaya una mujer de campo, que vaya una mujer de campo que no usa una motosierra, y que vaya una mujer de campo a la que tiene que ir un hombre a ayudarle con una motosierra. Qué vergüenza, por favor. Y yo sé que a muchas mujeres, y esto lo sé, porque he conocido desgraciadamente a hombres así en persona, que estás trabajando y a la mínima cosa porque por razones biológicas yo no tengo la misma fuerza que mi padre, y como regla general la misma fuerza que un hombre de mi edad o más adulto, pues cuando tienes que echar mano de un hombre, porque tiene más fuerza, porque físicamente y biológicamente y científicamente los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres, oye, que es como si fuéramos menos, es como si las mujeres fuéramos menos, y encima te critican y pretenden que desarrolles el mismo trabajo físico que un hombre. ¿Sabéis? Solamente hay una palabra o dos, bueno, una palabra fundamental para describir a ese tipo de hombre: cobardes. Cobardes, porque un hombre que pretende que una mujer desempeñe el mismo trabajo físico que un hombre al mismo nivel, o incluso a un mayor nivel, vosotros decidme a mí qué tipo de sinvergüenza y de cobarde es esa persona. Vosotros decídmelo a mí. ¿En qué mundo vivimos en el que un hombre hecho y derecho, o hombres hechos y derechos, porque son varios, yo llevo varios, cada vez que hago algo físico, que mi trabajo es puramente físico en el 70%, y tengo que pedir ayuda a mi padre por algún motivo, porque hay algo que pesa mucho, porque cualquier cosa, que mi padre tiene 20 veces más fuerza que yo, evidentemente, cada vez que pido ayuda a mi padre recibo esos comentarios. Es que siempre tienes que echar mano de tu padre, es que vaya mujer de campo que le tiene que ayudar a su padre a hacer las cosas. O sea, esto es flipante, esto es alucinante. Yo me río, o sea, en el sentido de que esos hombres, o sea, no me da rabia, me hacen gracia y me da pena, pero también considero
que hay una parte, un porcentaje de los hombres, que por supuesto no son todos, pero sí que hay un porcentaje bastante alto de hombres que pretenden que las mujeres hagamos no solamente las tareas domésticas, sino también la crianza de los hijos, sino que además también tenemos que estudiar, sino que además también, y además de todo eso también tenemos que desempeñar físicamente el mismo trabajo que los hombres. Y esos hombres que piensan que las mujeres tenemos que hacer todo esto, son unos cobardes. Y son hombres que son totalmente incapaces y totalmente inoperantes. Porque lo normal, y aquí ya ni siquiera hablo de hombres y mujeres, lo normal es que una persona que tenga más fuerza que otra, que normalmente son los hombres que tienen más fuerza que las mujeres en general, en líneas generales, lo normal es que una persona más fuerte ayuda a la más débil. Y más débil no significa que seas débil, significa que eres más débil que otro que es más fuerte. No significa que yo sea débil porque mi padre sea más fuerte que yo. Pero sí soy más débil físicamente que mi padre porque mi padre tiene más fuerza, evidentemente. A lo mejor yo tengo más resistencia que él, que seguramente tengo más resistencia corriendo que mi padre. Pero ya me entendéis, ¿no? Entonces, últimamente no hago más que recibir comentarios cada vez que hago algo físico o necesito ayuda de alguien. Pues vaya mujer de campo, es que su padre se lo tiene que hacer todo. Es que así, y una vez recuerdo perfectamente cuando a mí se me da bien, la verdad es que se me da bien lucir de piedras las paredes. Yo a lo mejor sí que había valido para ser albañil, porque la verdad es que se me da bien, y de hecho he hecho varias cosas de albañilería en mi casa y en la caseta y tal, y me decían que yo eso no lo había hecho, que había sido un montaje, que yo no había lucido esa pared de piedra, y tuve que demostrarlo, y lo demostré por cabezonería mía, que muchos ya lo sabéis, porque me parece súper fuerte, primero, que se crea que una mujer sea incapaz, en las cosas en las que son más de maña que de fuerza, y otras en las que por el simple hecho de pedir ayuda ya eres menos. Eso es de ser una persona débil y de tener una moral débil y una mentalidad débil, porque eso no se puede pensar así. Y no es que las mujeres tengamos que ser menos, pero hay ciertos trabajos en los que es imposible que desempeñemos de la misma manera. Trabajos intelectuales, da igual, porque ahí el físico no importa y ahí mujeres y hombres igual de inteligentes. Que no psicológicamente, porque psicológicamente los hombres y las mujeres no somos iguales. Intelectualmente podemos ser igual de inteligentes, etcétera, etcétera, pero psicológicamente no. Los hombres y las mujeres, y hay estudios científicos que lo demuestran, que tenemos una psicología diferente, una inteligencia emocional diferente, etcétera. Y eso tiene que ver, evidentemente, con que las mujeres estamos diseñadas para la crianza, aunque luego haya mujeres que no quieran tener hijos, que eso es un tema aparte. Pero biológicamente somos así. Pero físicamente, un hombre no puede pretender que una mujer desempeñe el mismo trabajo físico que un hombre, que habrá mujeres que lo hagan, pero la mayoría no. La mayoría no. Y pretender eso es de cobardes. Eso es de cobardes, porque estás menospreciando al que es físicamente más débil. Así de claro. Y realmente tampoco es de valer mucho, porque un hombre que hace eso tampoco tiene... Un hombre que realmente vale, un hombre que realmente trabaje, que realmente vale, no dice esas cosas. Entonces, eso lo dicen 4 pelagatos. 4 pelagatos. Y así es la palabra que mejor los define. No cobardes, sino pelagatos. Y lo siento, pero me tenía que quedar a gusto, porque son unos pelagatos y es lo que son. Unos 4 pelagatos que sigan pelando gatos, porque no valen para otra cosa. Solamente que para criticar a una chavala cuando habría que verlos a ellos. Y son unos pocos, y ya llevo mucho tiempo aguantando este tipo de gentuce de comentarios y no me da la gana de callarme, pues porque es verdad que hay veces que es mejor pasar de todo, pero hay veces que no. Hay veces que es verdad que es bueno cerrar las bocas y es bueno de vez en cuando decirle, oye, frena el carro, para el carro. Además, que luego los que más hablan son los que más tienen que callar, porque ¿a cuántos de esos me gustaría verlos conmigo trabajando todos los días? ¿A cuántos de esos hombrecinos me gustaría a mí verlos diariamente conmigo trabajando? Y con mi padre, haciendo las cosas que hacemos nosotros, a ver qué maña y a ver qué fuerza iban a tener. Porque claro, de boquilla todo el mundo somos los más inteligentes y todo el mundo somos los más fuertes. Pero me encantaría ver esa gente trabajando diariamente en el campo. Me encantaría. Y otra cosa importante. Esto no tiene nada que ver con feminismo, ni con no feminismo, ni con machismo, ni con absolutamente nada. Yo soy de la opinión, y lo he dicho muchas veces, de que las mujeres y los hombres tenemos el mismo valor porque todos somos personas y como humanos que somos, independientemente de nuestro sexo, tenemos ciertas necesidades, ciertos derechos, obligaciones, todo que deben ser comunes y oportunidades que deben ser comunes a los hombres y a las mujeres porque todos somos personas. Pero soy de la opinión de que, aparte de eso,
los hombres y las mujeres nos diferenciamos en algunas cosas, esto no significa que seamos peores o mejores. Significa que somos diferentes en algunos aspectos. Y esto hay que tenerlo en cuenta precisamente para que no se produzca discriminación, ni con respecto a hombres ni con respecto a mujeres. Entonces, esta es mi opinión. Y por eso digo lo que digo. Y precisamente el no tener claras estas cosas que son tan básicas, que encima son prácticamente científicas, ni siquiera son o cuestión de debate, ni de ideologías, ni nada, son científicas, pues de ahí vienen los problemas que vienen luego con este tipo de comentarios, por llamarlo de alguna manera. Así que yo no tengo vergüenza ninguna, porque no hay que demostrarle nada a nadie. Cada persona tenemos nuestras capacidades y nuestros límites. Y es importante conocer nuestros límites, tanto físicos como psicológicos, para tener una buena salud, una buena salud mental y una buena salud física. Y si hay que pedir ayuda, pues se pide ayuda, porque primero nadie nace enseñado. Nadie nace enseñado. Todo el mundo aprendemos normalmente de otras personas, o de leer o de lo que sea. Y en segundo lugar, que siempre va a haber personas que hagan algunas cosas mejores que nosotros y de las que necesitemos que nos ayuden. Por ejemplo, yo necesito muchas veces que mi padre me ayude. Yo necesito muchas veces pues que mi hermano me ayude, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso no es motivo de vergüenza. Al contrario, lo que sería una vergüenza es que por orgullo o por lo que sea se deje los trabajos sin hacer simplemente porque por vergüenza, por orgullo, por cualquier sentimiento negativo no pidamos ayuda y se quede el trabajo sin hacer. Y se quede la charca aquella con las ramas por cortar. Eso no puede ser. Entonces, esto es lo que hay. Y quería decirlo porque me toca las narices y hay veces que hay que darle un refregón a la gente porque si no, no se enteran o si no se creen que están en lo cierto y perdonad, pero no. Y los hombres que opinan que las mujeres deben desempeñar trabajos físicos al mismo nivel que un hombre es porque esos hombres son débiles. Afortunadamente son la minoría, estoy convencida de ello y es lo que hay, pero una minoría muy molesta, la verdad. Así que nada, vosotros seguid pelando gatos, que yo seguiré echando mano de mi padre, que Dios quiera que sea por muchos años y que me pueda seguir ayudando por muchos años. Así que nada, venga, nos vemos.